Ya no resiste, mi pelo resiste nada más que una reunión. Ahí está. Ahí tenemos al más joven de la cursada. A ver. Sí, cada vez vienen más Ahí jóvenes. tenemos al más joven de la cursada, a ver. Pero mirá, están en la playa, che, qué bien. Buenas, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Definitivamente debe ser el cambio de software ese que me pidió ayer que hiciera. Verá cómo... Sí, cada tanto se va modificando en función de estas PS que dijeron que podían meterse. Yo creo que muchas de en esas oportunidades que se metieron fueron porque alguno tomó la clave Sí, de se por sí. difundió. Claro. También está el tema ayer de la uva, no sé si te enteraste. No. El muchacho que no, mientras tomaba la clase, dejó la cámara, se fue y Leo sabe. Actualmente Bueno, se fue a duchar. Estudiante de ingeniería, que es lo que me sorprendió. ¿No? Sí, sí. Pero con mucha imaginación, evidentemente, tipo... Pero fue una falla tecnológica y lo echaron, lo echaron de la universidad, no es justo. El muchacho estaba tomando una clase y se fue a bañar y estaba tomando un baño de inmersión y no se dio cuenta, o dice que se le conectó la cámara sola y todo el auditorio lo estaba viendo desnudo tomar un baño de inmersión. Claro. Y no era de anatomía la clase, casualmente. No, era de ingeniería, eso es lo raro. De ingeniería, sí. Bueno. Pasan las mejores familias. Bueno, ahí estamos todos los que estábamos en la primera reunión, si no me equivoco, porque se sumó Débora Carolina Soto. Perfecto. Bueno, arrancamos entonces. Vamos a hablar ahora sobre los proyectos de inversión. Vamos a hacer algún comentario adicional para que ustedes puedan ver la diferencia entre un proyecto de preinversión y un proyecto, perdón, de prefactibilidad y un proyecto de factibilidad. Bien, pongo en pantalla entonces. Bien, en la factibilidad, fíjense, se estudia una única alternativa. El motivo central es caro. Yo el otro día les decía que como más o menos datos indicativos, en proyectos de monto relativamente mediano, cuando digo mediano estamos hablando, por ejemplo, de $1.000.000, ahí puede el costo de la formulación de la factibilidad del proyecto puede ascender hasta el 3%. Cuanto más grande sea el monto, en realidad menor es el porcentaje, pero se podrán imaginar que es más caro. Por ejemplo, un proyecto de $300 millones, que los hay, de inversión, en una minera, por ejemplo, o en un proyecto de una nueva planta automotriz, o un proyecto de gran envergadura. Ahí los costos del proyecto de factibilidad ascienden, por ejemplo, al 1%. Pero claro, el monto del proyecto es gigantesco. Cuanto menor sea el monto del proyecto, aumenta el porcentaje del costo de la factibilidad. En proyectos pequeños, por ejemplo, para nuestras pymes, estamos hablando de 5% a veces, el costo de la factibilidad. Entre otras cosas, no es solo porque el formulador quiera cobrar eso, sino porque vamos a ver que el formulador tiene que incurrir en otros costos también importantes. Bueno, entonces, solo se estudia una alternativa. En segundo lugar, los costos son
claramente calculado, con alto nivel de detalle. Calculamos los costos de los materiales, los costos de los insumos adicionales, los costos de la energía, los costos del transporte, los costos de fabricación, por supuesto, los costos de almacenaje, los costos de distribución, inclusive si ofrecemos servicios postventa, los costos de los servicios postventa, los costos de la garantía del producto, si es que damos garantía del producto. Es decir, que si entregamos un producto malo y hay que cambiarlo, tenemos que hacernos cargo del muerto, digo, de los costos. Hay que mandar el producto bueno, traerlo al producto malo. Bien, todos los costos. ¿Y dónde está eso? Detallado. Sí, por favor, adelante. No sé quién hizo algún comentario. Bueno, seguimos entonces. Costo detallado. Por cierto, vamos a ver más adelante que necesitamos también poner los supuestos de base con los cuales hacemos los costos. Muy importante. Ustedes saben, o van a saberlo cuando cursen, de que hay gastos generales. Cómo se distribuyen los gastos generales para calcular los costos unitarios depende de diversos criterios. Ustedes tienen que aclarar siempre sobre qué base están calculando. El análisis de riesgo del proyecto, en este caso, por cierto, es muy importante. En el caso anterior, de la prefactibilidad, se puede hacer algún análisis de riesgo. Fundamentalmente se lo suele hacer en relación a la demanda. Pero acá lo vamos a hacer en relación a la demanda, lo vamos a hacer en relación a los precios, lo vamos a hacer en relación, por ejemplo, a las posibilidades de que aumenten los costos financieros. Hay diversos variables a las que las vamos a hacer variar, las vamos a hacer jugar con alguna variación y vamos a observar qué le pasa al proyecto en términos de rentabilidad. Entonces, todo ese análisis lo van a aprender en una materia que se llama justamente evaluación de proyectos. Van a aprender todas estas herramientas propias de la matemática financiera, dicho sea de paso. Ahora, solo un último comentario. Es muy importante el análisis de sensibilidad, porque me permite jugar con el proyecto, entre comillas lo de jugar, me permite simular situaciones antes de poner un peso. Y entonces se podrán imaginar que eso favorece notablemente a tomar decisiones más fundadas, más basadas en lo que puede llegar a pasar. Yo puedo tomar recaudos viendo, supongamos, que el aumento de los costos fruto de algún tipo de proceso que vienen de la importación, que vienen del marco legal. Bueno, si es previsible que aumente el 10% de los costos, ¿cómo repercute esto sobre la rentabilidad? Supongamos que la rentabilidad sea altamente sensible a los costos. Entonces, nuestra política, cuando arranquemos con el proyecto, si es que se define arrancarlo al proyecto, será ponerle la lupa a todos los costos, porque sabemos que ahí está la clave central para que el proyecto sea viable. Si el proyecto es altamente sensible a las variaciones de la demanda, bueno, entonces la política será trabajar con criterios de promoción de la demanda, canales de distribución. Buscaremos todas las herramientas necesarias para apuntar los cañones en esa dirección. Y todo surge del análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad me provee no solo un juego financiero que podemos jugar para ver cómo es la rentabilidad,
sino que me provee base para tomar decisiones en la ejecución del proyecto. Además, dijimos, todos los cálculos tienen que hacerse de manera justificada. Se tiene que justificar todo. Tenemos que poner todos los supuestos con lo que hemos hecho. El evaluador del proyecto, que no es el mismo que el formulador, cuando agarra el proyecto para evaluarlo, tiene que entender exactamente sobre qué base se ha hecho el cálculo del proyecto. Todos los supuestos, todos. Cuando hacemos suposiciones del precio, a ver, ¿cuáles son las suposiciones de base? Cuando hacemos estimaciones de la demanda, cálculos de la demanda, ¿cuáles son los supuestos con los que estamos calculando la demanda? ¿Cómo estamos suponiendo que van a evolucionar los competidores con sus productos? ¿Cómo es la sustituibilidad de nuestro producto con relación al de los competidores? Todos supuestos que tendrán ustedes que fijar para que el evaluador entienda exactamente cuál es la base del cálculo. También habrá que aportar aquí no solo supuestos, sino también cuando decimos que vamos a invertir, no sé, tanto dinero en maquinaria, tenemos que presentar ahí las facturas pro forma del posible proveedor del equipo, al que le tendremos que pedir una cotización que en muchos casos hay que pagarla, cuando el equipo es muy complejo y requiere de algún cálculo especial. Entonces, fíjense que ya no estamos estimando cuánto me puede costar un equipo. No. Ahora estamos calculando. Tenemos la factura pro forma. Si tenemos que instalarnos en algún sitio y tenemos que comprar, por ejemplo, un lugar para localizar allí el proyecto, tenemos que tener la cotización de alguna inmobiliaria del terreno preciso. Por cierto, ya vamos a ver, cuando veamos localización, que en el caso de la factibilidad tenemos lo que se llama la microlocalización, no la región donde nos vamos a localizar, eso es para la prefactibilidad, sino el sitio con número de catastro y todo donde vamos a instalarnos para producir. Y ese sitio con el número de catastro tenemos una cotización de la inmobiliaria. No lo hemos comprado, por supuesto, al terreno, pero es ahí donde nos vamos a localizar. Y entonces el evaluador se da cuenta que el número que estamos consignando para ese terreno está cotizado por un tercero en discordia, que además me hace una factura pro forma de la cotización. Entonces son datos reales con los cuales trabaja el proyecto, datos altamente detallados. Y una última cuestión, bueno, mencioné lo de la microlocalización. Una última cuestión es las herramientas para la evaluación del proyecto. La evaluación financiera del proyecto se hace con herramientas como la tasa interna de retorno y el valor actualizado neto. Particularmente, le voy a ceder la palabra a Leo si él gusta comentarlo, pero si me permiten un primer comentario, aquí hay la tasa interna de retorno, hay que compararla contra una tasa que se suele llamar tasa de corte, que es la tasa del sistema financiero. Bien, no me quiero meter, generalmente se toma una tasa de referencia del Banco Central que se llama la BADLAR, se le agrega el riesgo país, para eso sirve el riesgo país, y tenemos el dato de cuál es la tasa de corte. La tasa interna de retorno tiene que estar por arriba de la tasa de corte, y un buen poco. Porque si no, la pregunta es, si la tasa interna de retorno del proyecto es menor a la tasa de corte, es decir, la tasa que me puede dar un banco, la pregunta es, ¿cómo voy a invertir en el proyecto? ¿La pongo a la plata en el banco? ¿Obtengo más rentabilidad? ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes calculen, van a calcular la tasa interna de retorno y van a calcular la tasa de corte.
Y sobre esa base van a definir si el proyecto es rentable o no. Bien, eso lo van a estudiar. Por eso yo no me voy a meter con esa cuestión. Y por cierto, como bien lo destacaba Leo, lo van a ejecutar, a todo esto lo van a tener que ejecutar, van a tener que recapitular. Por eso es tan interesante el proyecto final, porque los va a hacer repensar todo lo que han estudiado para convergerlo allí sobre un proyecto. Les deseo la mejor de las suertes. Bien, perfecto. Hasta aquí llegamos con la factibilidad. Como verán, la transparencia siguiente para que vean el video de Woody, que no lo vamos a hacer ahora. Ustedes espero que ya lo hayan visto al video de Woody. Bien, vamos a continuar la clase con, a ver, recupero la imagen. Vamos a continuar la clase ahora con el análisis de la demanda. Vamos a ver herramientas para el análisis de la demanda. Y a continuación, para terminar esta unidad de gestión de proyecto, vamos a analizar las herramientas de localización industrial. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar herramientas de análisis de la demanda y herramientas de localización industrial. Con esto ustedes van a completar la gama de herramientas necesarias para formular un proyecto, formular y evaluar un proyecto. Bien, pongo en pantalla, si me permiten, perdón, no estoy dando compartir. Discúlpeme, no estoy dando compartir. Acá. Bueno, vamos a ver entonces el análisis de la demanda, el estudio de la demanda. Y lo que vamos a hacer es básicamente, el estudio lo vamos a trabajar. Es la última parte, fíjense la que está acá. Bien. Vamos a distinguir básicamente dos grandes grupos de estudio de la demanda. Los métodos que me proporcionan centralmente información cualitativa y los métodos que me proporcionan información fundamentalmente cuantitativa. Por cierto, hay métodos que me proveen de los dos tipos de datos. Los datos cualitativos, los primeros cualitativos, son centrales, como señala allí, para que yo pueda definir en un proyecto, por ejemplo, cuál es el canal de distribución más adecuado para el cliente. Los canales de distribución, si me permiten solo un comentario, son una herramienta fundamental. Yo dispongo de canales de comercialización, mi proyecto es viable comercialmente. No dispongo de canales de comercialización, estoy en el horno. Tengo importantísimo problema. Para muchos proyectos, la clave central está en los canales de distribución. Es decir, que sin canales de distribución no es posible la viabilidad comercial del producto. Por cierto, esos canales pueden ser todos desarrollados por la empresa, no necesariamente de terceros, pero todo va a depender del tipo de producto. El canal de distribución además está íntimamente asociado con la estrategia de proyección de la empresa en los mercados. Y para todo esto necesitamos ¿qué? Datos cualitativos. Necesito datos cualitativos del producto, de los clientes. Necesito datos cualitativos de mis competidores. Fíjense que con todos estos datos generalmente cualitativos yo concibo la estrategia. Solo un detalle. La concepción de la estrategia es la idea de base con la cual yo voy a competir. Creo que hemos relatado acá el caso de Bill Gates
y la venta del software del sistema operativo. Fíjense que Bill Gates ahí necesitaba concebir la estrategia. La estrategia se llamó, como diría Clayton Christensen, subirse a los hombros del gigante. Fíjense que la estrategia central de Bill Gates fue no venderlo al software, sino licenciarlo, alquilarlo para el uso. Es decir, que él siempre tenía la propiedad. ¿Y eso qué era? Era imaginar una estrategia para meterse en un mercado en el que él sabía que IBM en algún momento le iba a dar una patada en el tuje. Entonces, fíjense que necesitamos datos cuantitativos y algunos, pero para concebir la estrategia necesitamos centralmente datos cualitativos. Cuando Google lanza el correo electrónico gratuito, su concepción era clara, necesitaban una masa crítica, que por cierto, todavía no la habían calculado. Pero ¿cuál era la estrategia? A ver, ¿cómo generamos la masa crítica? Regalando el correo electrónico. Hoy es la empresa más grande del mundo. Entonces vuelvo al punto, la concepción de la estrategia está basada centralmente en datos cualitativos. Cuando veamos PCP, vamos a ver que una frase muy buena de Henry Mintzberg que dice, la estrategia primero hay que visualizarla. Si no la podemos visualizar, no la podemos crear, dice Henry Mintzberg, uno de los grandes estudiosos de la problemática de la estrategia. ¿Y qué significa imaginar? ¿Qué significa visualizarla? Significa esto, concebirla en una especie de escenario que imaginamos, más allá de los datos cuantitativos. Lo que necesitamos centralmente son datos cualitativos. Tenemos los dos, estamos en el mejor de los mundos. Pero lo primero es imaginarse la estrategia. Después la vamos a ejecutar. Ahí sí necesitamos datos cuantitativos. Después la vamos a planificar a la estrategia. Ahí sí necesitamos datos cuantitativos. Pero digo para que no le resten importancia a los métodos cualitativos. Bien. Métodos cuantitativos. Y ahí la clave central es que tenemos la posibilidad de cuantificar el mercado, la demanda. ¿Cuánto me van a comprar? ¿Cuántos clientes? ¿A qué precio? Por cierto, tanto en un caso como en otro, pero sobre todo en este último caso, la calidad de los datos es fundamental, como dice ahí. Bien, veamos ahora cuáles son los métodos cualitativos y cuáles son los métodos cuantitativos. Nosotros vamos a ver algunos, no todos, no nos da la vida. Bien, veamos algunos. Por ejemplo, método cualitativo, valoración de expertos. Esta era una técnica muy utilizada, sobre todo en la década de los 80. 70, 80 era una técnica muy utilizada. Una empresa, por ejemplo, tenía vendedores en un territorio. Y entonces le decía, che, para el año que viene, ¿cómo calculamos que vienen las ventas? ¿Para arriba? ¿Para abajo? Y mirá, yo calculo que podemos vender, no sé, un 5% más. El otro decía un 2% más. El otro decía, no, mira, me parece que vamos a estar abajo un 2%. Crecimiento negativo. Y así. Y entonces se tomaban esos datos de los expertos, que son mis vendedores en el mercado, que están en contacto con el cliente, y se hacía un promedio. Entonces, en promedio crecíamos 1,75. Entonces, calculábamos a partir de ese dato la producción para abastecer a ese mercado allí. Bien. Nosotros no vamos a ver más que esto porque es sencillamente sacar un promedio. Los expertos generalmente son internos. Sí, Pablo, adelante, por favor. Ahí comenta Joglar si sería el método Micmac y juego de actores.
Bueno, este tema. se puede utilizar el micmac, pero en el caso de la valoración de experto, usualmente no se lo utiliza. El micmac se lo utiliza fundamentalmente acá con el método Delphi. No. Ya vamos a ver, ya comento ahora básicamente en qué consiste el método Delphi. El problema central, si me permiten, es que en el caso de la valoración de experto, el producto ya existe. Y entonces los expertos lo que hacen es proyección. Toman los datos del pasado, de este año, y los proyectan hacia el futuro, el año que viene. Pero vamos a ver que cuando yo lanzo un producto nuevo, y no tengo ningún dato previo, no puedo hacer ninguna proyección hacia adelante. Y entonces ahí estamos en un problema, Houston. Cuando tenemos justamente productos nuevos, ahí aparece el método Delphi. Solo un comentario, el nombre de Delphi, como verán, está en inglés. La PH en inglés se pronuncia como F de foca en castellano. Y está, digamos, el método tiene el nombre en honor al oráculo de Delfos, en la antigua Grecia. Ahí había una pitonisa que pronosticaba el futuro. Entonces, en honor a la pitonisa, le pusieron el nombre a este método. Por cierto, la pitonisa era inteligente. Un día Alejandro el Magno, que tenía una batalla contra Antajerjes, el famoso rey persa, al otro día va a consultarla a la pitonisa y le pregunta, ¿y cómo me va a ir en la batalla? Y la pitonisa le dice, un imperio se perderá. 50%, 50%. No era tonta la pitonisa, porque obviamente pronosticaba mal y pasaba baraja. Entonces, en honor al oráculo de Delfo, es que se diseñó, se le puso el nombre a un método que, como vamos a ver ahora, lo que busca centralmente es identificar el futuro, particularmente escenarios de futuro. Bien, ya comento más sobre el método Delphi. Permítame terminar solo esta breve descripción. Encuestas. Vamos a ver ahora también algunas claves de la encuesta. Voy a comenzar diciendo algo que no se debe hacer con una encuesta. Para diseñar una encuesta no hay que arrancar diseñando las preguntas. Repito, aunque al final terminemos, pero no se hace eso desde el principio. Ya vamos a ver por qué. Después, hay métodos cuantitativos. Las encuestas, por cierto, son cuantitativas y cualitativas. Los métodos cuantitativos son varios. Los input-outputs, que son del área de la economía, los desarrolló, por cierto, un ingeniero ruso que se llama Leontiev. A eso no le vamos a dar bolilla. Métodos de simulación son caros. Algunos van a ver ustedes en el laboratorio de simulación que tenemos en la facultad. Pero nosotros no vamos a entrar en este tipo de modelización. Por cierto, tenemos un práctico en organización para que ustedes vean cómo se puede simular, pero vamos a simular la producción, no la demanda. Métodos econométricos también son caros, los modelos econométricos son muy complejos, hace falta un hiato bien entendido. Generalmente eso no pasa en ninguna pyme. Modelo de regresión, esto sí lo vamos a ver, pero no en esta materia, en PCP. Modelo simple, esto también sí lo vamos a ver. Ahora acá en organización vamos a ver los métodos, por ejemplo, basados en coeficientes técnicos para estimar la demanda, con una aproximación, algo más que interesante, por cierto, ya lo van a ver. Y por último, pronóstico de series temporales. La demanda puede estar, justamente podemos tener datos temporales de la demanda en una serie. Y eso lo vamos a ver justamente en PCP, todas las herramientas para hacer el cálculo sobre la base de pronóstico y sobre la base de la regresión. Entonces, nosotros ahora lo que vamos a visualizar es método Delphi, centralmente cualitativo, pero también me provee algún dato interesante de tipo cuantitativo, como vamos a ver. Encuestas.
Vamos a decir lo que decía una propaganda por televisión. Es caro, pero es el mejor. Encuesta. Después, por cierto, ahora con Google Forms se ha simplificado algodón, pero lo principal es saber cómo se diseña la encuesta. Nosotros vamos a ver cómo se hace. Entonces nosotros vamos a ver método Delphi, vamos a ver algo de encuesta de mercado y vamos a ver otro modelo simple. Para PCP va a quedar análisis de regresión, pronóstico de serie y también van a poder practicar algo con las encuestas de mercado, si es que ustedes lo deciden así. ¿Estamos? Entonces, arranco. Arrancamos con las encuestas. Está primero la encuesta y después el método Delphi. Bien, hablemos de las encuestas como herramienta para el estudio de la demanda. Fíjense que lo primero que necesitamos hacer es fijar los objetivos del estudio. Pregunta, ninguna todavía. ¿Qué queremos estudiar? Pequeño detalle. ¿Qué queremos estudiar? Esto es, queremos estudiar solo cuantitativamente la demanda, queremos estudiar también los canales de distribución, queremos estudiar cuál es el perfil de nuestros clientes, qué queremos estudiar, o queremos hacer todo eso juntos. ¿Qué queremos estudiar? ¿Qué corno queremos estudiar? Bien. Sobre esa base definimos la variable. Variables que me definen o me permiten alcanzar esos objetivos. Por ejemplo, si voy a estudiar los canales de distribución, la variable mía será justamente el tipo de diferentes canales que yo tengo ahí. La variable canal de distribución habrá que especificarla. Por ejemplo, un canal de distribución mayorista, canal de distribución minorista, canal de distribución directa, por ejemplo, por la vía electrónica, vendo en el marco del comercio electrónico, etcétera, etcétera. Canal, por ejemplo, con distribución propia, ya no solo electrónica, sino propia. ¿Qué voy a, cómo, cuáles son esos canales? ¿Cómo es esa variable? Entonces, defino la variable. Estas variables, en muchos casos, son usualmente no observables. Por ejemplo, la variable calidad del producto. ¿Y alguien la vio caminando por la calle a la variable calidad del producto? No. Ahora, sí, en vez de la variable, generalmente lo que usamos son indicadores. Los indicadores lo que me hacen es conocer la variable. Por ejemplo, en el caso de la calidad, la variable podría ser especificaciones técnicas. Esa sí es observable. Podría ser, desde la perspectiva del cliente, nosotros tenemos una pequeña unidad sobre calidad, vamos a ver, la calidad es también satisfacción del cliente. Entonces, podrían ser grado de satisfacción del cliente. Ese es un indicador que me mide la variable calidad. Podría ser número de no conformidades por cada, no sé, 100.000 productos. Ese es otro indicador de la variable calidad. Ese indicador es observable. La variable competitividad, por ejemplo, el objetivo de la encuesta podría ser estudiar las formas de competitividad que alcance la empresa. Resulta que la variable competitividad tampoco anda caminando por la calle. Entonces ahí el indicador, por ejemplo, se llama cuota de mercado. Ese sí lo puedo medir, lo puedo observar. ¿Quiénes son los competidores? ¿Qué cuota de mercado tienen? ¿Qué cuota de mercado quiero tener yo? Bien, indicadores. Entonces, definidas las variables, muchas de ellas son no observables, por lo tanto, lo que hacemos es definir indicadores.
Bien, ese indicador observable, y puede haber más de un indicador por cada variable. Por ejemplo, para la variable calidad puedo adoptar más de un indicador. Vamos a ver que estos indicadores son la clave central para empezar a formular las preguntas. Cada pregunta es referente a un indicador. Entonces, repito, no se arranca haciendo las preguntas. Se arranca definiendo objetivo, variable, indicadores. Sobre la base de los indicadores que son observables, yo defino la pregunta. Cuanto más conozco al indicador, la pregunta que yo haga será una pregunta cerrada. Le ofreceré opciones para elegir. ¿Está bien? En otras palabras, el indicador es el que me permite hacer preguntas de tipo cerrada, o si no lo conozco, preguntas de tipo abierta. Si no conozco las opciones de respuesta del respondente, las preguntas serán abiertas. Cuando ustedes trabajen en su proyecto final para estudiarla la demanda, van a tener que hacer tal vez alguna encuesta. Yo diría en la mayoría de los casos. Y entonces, esa encuesta la van a tener que diseñar ustedes. Tienen que arrancar diseñando los objetivos de la encuesta. Y a partir de ahí, recién las preguntas. Bien, una vez que tenemos las preguntas, como el castellano no es unívoco, sino que a veces es equívoco, entonces lo primero que hay que hacer es un pequeño test. Aquí se llama pretest. En vez de hacerla la encuesta y ya lanzarla a todo el mercado, solo hacemos la encuesta para unas cuantas empresas típicas, 2, 3. Y con ella, ¿qué hacemos? Ajustamos el lenguaje del cuestionario. ¿Me permiten un comentario personal? Yo hice muchas encuestas en polígonos industriales, como se llama en España, a los parques industriales. Y había una encuesta muy buena que la diseñamos en la empresa de ingeniería en la que yo trabajaba. Y entonces, esa encuesta me la traje cuando yo me volví a la Argentina. Y la aplicamos, me acuerdo, en Rosario. Esa fue los primeros colegios de indias, los rosarinos. Ahí la aplicamos para las empresas metalúrgicas. El castellano, aparentemente, era el mismo, pero tuvimos que ajustarlo al castellano. Cambiamos un montón de cosas cuando hicimos el pretest de esa encuesta que estaba diseñada originalmente para España. Como verán, el lenguaje es muy importante. Cuando yo hago una pregunta, necesito que el respondente entienda exactamente lo que yo le quiero preguntar. Pero yo no necesariamente soy claro para eso. Por eso la importancia del pretest. Ustedes van a tener que hacer un pretest antes de largarlo al Google Form a todo lo ancho de banda de Internet. Una vez que han hecho el pretest, se ejecuta la encuesta. Se recogen todos los datos. Permítame un comentario. A partir de ahí, hacemos la matriz de datos. Cada encuesta es una fila. Cada columna de la matriz es un indicador. Y el valor que le ponemos ahí es el valor de lo que ha respondido. Si ha respondido la opción A, la B, la C, la D. Ese indicador, además, en vez de poner A, B, C, D, generalmente lo codificamos. Entonces, A es 1, B es 2, C es 3. Entonces ponemos número ahí. Por eso armamos lo que se llama una matriz de datos. Con esta matriz de datos ya podemos hacer la explotación con lo que queramos. Es espectacular tener la matriz de datos. Entonces yo puedo cruzar variables. Todo eso seguramente lo han visto en estadística, la tabulación cruzada. Por cierto, hay software, SPSS, sugerencia. Ese es el software. SPSS. Universidad de San Diego. Muchas gracias, muchachos. Hicieron un desarrollo allá por la década de los 80 y de los 90. Por cierto, continúa hasta el día de hoy. Un software espectacular. Hay un montón de versiones libres en la web. Libre no sé, pero que las hay, las hay.
Ustedes se bajan un software SPSS y van a poder hacer cualquier... Por cierto, también lo pueden hacer con Excel. Cada vez te quiero más. La matriz de datos generalmente se carga en Excel. Y pueden hacer explotaciones también hoy con las versiones de Excel. Pero quieren algo más específico, software estadístico, el SPSS. Hay un montonazo, por cierto. Yo les sugiero ese. Bien, el punto central entonces es que con los datos, estos que procesamos, podemos obtener de manera muy certera información cualitativa e información cuantitativa. Un último detalle que se me pasó. Sí, adelante, Pablo, por favor. No, no, lo mío no, era un detalle. Vos tenés que seguir con PCP luego, Sí, porque estamos, fíjate, apa, para ir redondeando estamos nomás. pasando. Avanti, avanti. Redondeamos entonces. Solo un último comentario. La pregunta central, que la vamos a volver a ver repetidamente, es, cuando hacemos las encuestas, ¿cuántas encuestas debo obtener para que la respuesta sea estadísticamente representativa? Esa sería la pregunta. ¿Cuántas respuestas van a tener que obtener ustedes a través del Google Form para que el valor y los datos de demanda que consignen sean buenos en el proyecto final? Ahí responde El Olmedo. tamaño de la muestra. Olmedo dice más de 20. Bien, ya vamos a ver que eso no es antojadizo, sino que hay una fórmula de cálculo, que seguramente la habrán visto en estadísticas. Si no se la acuerdan, no hay problema, se la vamos a recordar. Por cierto, vamos a volver sobre esta cuestión cuando veamos estudios del trabajo, porque también ahí tenemos muestreo estadístico. También ahí vamos a calcular el tamaño de muestra. Así que permítame que lo aplacemos hasta ese momento. Pero desde ya le adelanto, algo que ustedes han estudiado. Hace falta calcular un tamaño, un número que sea suficientemente representativo del universo muestral para que yo pueda extrapolar los datos de la muestra al resto del universo muestral. Digo, para decirlo en términos estadísticos. Bien, en otras palabras, ustedes tienen que calcular el tamaño de la muestra para que sea estadísticamente representativo. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos estudio del trabajo y seguramente ustedes lo van a ver en alguna otra materia si es que hacen marketing, como decía Pablo. Bueno, recupero la imagen. Bien, nos está quedando método Delphi y método de los coeficientes. Eso queda para el próximo jueves, si Dios quiere. Y ahí nomás sobre el pucho vamos a arrancar con localización. Sugerencia. Que no sé si Pablo me podrá corregir, tenemos un pequeño vídeo sobre cómo se localizó la planta de la Boeing en la ciudad de Seattle, en el Pacífico de Estados Unidos. Nosotros hemos traducido y hemos agregado alguna pequeña cosilla al respecto. Si pueden verlo, no me acuerdo si dura 40 minutos, una cosa así. Si pueden verlo para que vean la complejidad de los factores que están en juego para hacer una localización de una planta industrial. Nosotros esperamos aprender esas herramientas, que ustedes se lleven esa herramienta de esta materia. Adelante, Pablo, disculpa. No, está bien. Después lo vemos. Yo quería hacer una sola pregunta aprovechando esto. Si vieron, contesten todos con manito, por favor, pero sinceramente, y sin hablar de la solución, digamos. ¿Vieron el problema de dependencia de la lógica dominante? ¿Lo leyeron, aunque sea Chan? Recontra Chan. Bueno, vuelvo a hacerle la sugerencia que le hice en el mail. Léanlo, que lo disfruten. Es una página nada más. Sí, no tienen que ver nada. Y habla de lo que es la lógica dominante y los preconceptos que vimos en el tema de la torre. Todos esos preconceptos. Entonces, para que se fijen, ¿qué quiere decir Edward de Bono cuando habla de pensamiento lateral? De mirar, ¿no? De abrir un poco el panorama, del ángulo de la visión.
Así que, si ustedes me permiten, yo los obligo a que los vean. Bueno. Por favor. Va a ser de mucho Todavía no. provecho para ustedes. Muchas gracias, Gutiérrez, porque dice todavía no lo resuelvo, porque eso de mirar la primera hoja y no ver la solución en la segunda, le agradezco. Pero sé que se puede. Piense nuevamente, arranque de nuevo y piense lateralmente. Bueno, nada más, eso quería comentar, después me ocupo del hoy y lo subo. Yo los dejo porque tengo otra clase, otras 2 sesiones más, otra cabalgata. Bueno, les deseo que tengan un buen fin de semana y gracias por estar presentes. Muchas gracias. Hasta luego. A todos y a todas. Y a todos. Gracias, Pablo. Un abrazo. Hasta luego.